Para terminar esta primera ronda y después leer las preguntas y poder volverles el ceder el uso de la palabra, le cedemos el micrófono al doctor Carlos González Barragán, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, pues yo quisiera agradecer el espacio. Y cuando pensamos en contabilidad gubernamental, quienes no estamos diariamente conviviendo con este medio, diríamos, pues, ¿cómo apenas se están poniendo de acuerdo en las normas contables? Que no, el país lleva ya 200 años funcionando y apenas estamos discutiendo estos temas. Cualquier persona que tenga un negocio particular estaría un poco sorprendido de saber que apenas el gobierno está poniendo esto en orden. Entonces, eso es algo bastante interesante simplemente de pensarlo. Sin embargo, quiero aclarar que esto no es algo especial de México, esto es algo mundial. La contabilidad gubernamental ha seguido varios caminos y hay varias formas por las que los países se han ido. Ahorita más adelante en mi ponencia les compartiré algunos casos. Y bueno, ahora sí entraré en materia, trataré de responder a las preguntas que la doctora Aimee nos hacía. ¿Cuál es el estado actual de la armonización contable? Pues ahora sí que el estado actual es, si se meten a la página del CONAC, van a ver que es, con excepción de 5 estados, es en proceso. Y hay una lista interminable de dependencias, de estados y de reportes que se están generando en estos momentos. Entonces esto, por un lado, es una excelente noticia. Por otro lado, quiero simplemente subrayar que esto no es un esfuerzo que lleve del 2008 para acá, lleva por lo menos otros 4 años desde la Convención Nacional Hacendaria que se expuso esta necesidad de mejorar nuestro sistema contable para poder hacer las cifras comparables. En cuanto a los comités estatales o consejos estatales, según se llamen en diferentes partes, cada entidad ha establecido sus comités y bueno, Jalisco lo acaba de establecer en marzo, Nuevo León lo estableció el año pasado, pero realmente vamos a diferentes ritmos y no, sin decir que uno vaya mejor que el otro. Muchas veces como que existe mucho interés por instalar el comité y luego ya no se le presta la misma atención o ya no se le da el mismo seguimiento. Entonces ese sería uno de los posibles retos. Otro reto es la política simplemente. Piensen ustedes en la armonización contable. ¿Qué alcalde o gobernador saliente tendría la armonización contable ahorita en la punta de su agenda? Probablemente diría, pues si esto no se requiere hasta el año que entra, pues probablemente que lo haga el que llegue a su manera, a ver cómo lo puede malabarear. Ese no va a ser mi problema, entonces me preocuparé de otra cosa. Y en cierta forma hasta tiene sentido viéndolo desde un punto de vista político. ¿Por qué? Porque a veces es mejor ser el cabuz que ir al frente del desfile de la armonización contable. ¿Por qué? Porque se puede aprender de los errores, se pueden saltar algunos pasos o se puede, ¿por qué no decirlo?, copiar las metodologías seguidas por otras entidades. Entonces el que va un poco atrás, no a mero atrás, pero el que va un poco atrás sí tiene algunas ventajas de la curva de aprendizaje de los que le antecedieron. En cuanto a lo que les comentaba ahorita, si se meten hay una especie de checklist de diferentes normas y pues procesos en los que se está avanzando. Me parece muy interesante ver que este proceso pues es ahora sí que de normas. Todavía no hemos visto, bueno, yo por lo menos no he visto un reporte que ya esté apegado a la armonización contable. He visto algunos estados que han emitido presupuestos que se apegan a la normatividad de CONAC, pero no he visto todavía análisis de cuenta pública apegado a esto. No sé si alguno de mis compañeros me pueda facilitar alguno. Y bueno, el último reto que les quisiera compartir antes de pasar al siguiente tema sería la implementación. La implementación es un proceso lento. Creo que los tiempos que marcaba la ley eran bastante ambiciosos. Sin embargo, a pesar de eso, creo que es muy bueno que se hubieran puesto estos tiempos apretados. Evidentemente es que corría el riesgo de que no se cumpliera con los tiempos. Sin embargo, si se daban más tiempo para llegar a esta armonización, supongamos el 2016 o 17, pues ahorita ni siquiera estaríamos hablando de este tema y no nos estaríamos preocupando. Entonces creo que hay que ir tomando los avances conforme se van presentando y por lo mismo no soy tan apático de que se cumpla o no se cumpla la ley. Lo que yo quisiera ver es avances en esta materia y por lo pronto sí existen. Otro tema que viene muy en paralelo a la armonización contable es todo lo de la evaluación del desempeño. Ha habido gobiernos estatales y municipales que se han animado a meter medidas o métricas de desempeño.
Sin embargo, pues ahora sí que como comentaban panelistas, si no tienes lo básico bien, si no tienes tus registros contables bien desde un principio, es imposible ligar los inputs con los outputs, es decir, lo que entra con lo que sale, y por lo tanto tus metas o tus métricas van a pues van a tener una utilidad media en el mejor de los casos. Otro reto que yo veo en la armonización contable sería el de todo lo que tiene que ver con tecnología de la información. Muchas veces nos confiamos y nos hacemos amigos de la tecnología y creemos que eso nos va a solucionar los problemas. La experiencia internacional muestra que hay dos caminos. Uno es traer alguna empresa especializada, internacional típicamente, ustedes pueden pensar en varios nombres, que diseñe un software y simplemente lo implementamos. También se puede hacer un software local con técnicos locales y se puede manipular más fácilmente. Esta es una pregunta pues muy trascendente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando necesitan modificar su sistema un poco? Pues si contrataron a la empresa transnacional, va a venir el consultor, les va a cobrar un dinerito extra por modificarlo, va a haber quizá un poco de resistencia a aceptarlo. No hay una opción que sea mejor que la otra, simplemente hay que considerar las ventajas y las desventajas. Otra cosa que veo yo muy positiva de la armonización contable y que creo que los políticos, algunos al menos, van a empezar a empujar es la planeación a mediano plazo. Ya que se tenga información contable comparable, se va a poder empezar a tener información para ahora sí que pelear el presupuesto de una mejor manera. ¿A qué me refiero con pelear el presupuesto? Si hacemos un plan anual como lo hacemos ahorita, pues siempre se pelea el presupuesto anual y siempre nos dicen que que algunos gastos, por ejemplo la nómina, pues es fijo, no podemos despedir al personal, no podemos hacer muchas cosas. En cambio, con la planeación a mediano plazo, le inyectamos flexibilidad a este presupuesto y lo que eran costos fijos o gastos fijos se pueden hacer variables en el mediano plazo. A lo mejor con el simple hecho de crecerlo a una tasa diferente sería más que suficiente. La planeación a mediano plazo también, para que pueda funcionar, pues se tiene que presentar en términos constantes. Entonces la información tiene que ser ahora sí que ajustada por inflación para poder ver por dónde nos vamos. Y bueno, obviamente que también necesitamos unos calendarios fiscales a los cuales nos podamos ajustar. Ahorita, si se fijan, el calendario fiscal a nivel nacional, me atrevería a decir, empieza por ahí de finales de agosto y dura hasta el fin de año que ya tenemos los presupuestos aprobados. Típica, bueno, con excepción de Hacienda, en Hacienda sí están trabajando en el presupuesto todo el año, me queda muy claro, pero yo creo que lo de administrar el presupuesto y diseñarlo es un ejercicio que se debe llevar todo el ciclo anual. No veo por qué simplemente concentrarlo en la fase de paquete económico, y es más, yo no veo por qué no alargar más esa etapa de discusión para meterle más tiempo ahora sí ya que la sociedad podamos opinar. Antes de continuar, quisiera platicarles los dos casos internacionales que traía, en donde se ha implementado este sistema de reforma contable. Son dos casos muy peculiares. Uno es el de Etiopía y otro es el de Tailandia. Tailandia es un país en cuanto a capacidad muy similar a México, en algunos casos, y se lanzaron a hacer reformas muy ambiciosas y en paralelo, mientras que Etiopía se estableció un calendario y se llevó las reformas gradualmente. En Tailandia fracasaron en sus reformas, por así decirlo, y ahora cada vez que se habla de armonización contable o de temas de esta índole, como que queda eso en la mentalidad de los políticos tailandeses. Y en Etiopía les ha ido bastante bien, a pesar de que eran mucho menos ambiciosas sus reformas. Por ejemplo, en Etiopía se tardaron alrededor de 15 años en implementar sus reformas, mientras que Tailandia simplemente importó consultores de países exitosos. Tailandia no limpió lo que eran los inputs o lo que se le mete al sistema antes de reformar su contabilidad. Hasta empezaron a hacer costeo por actividades, algo que no puedes hacer si no tienes en orden tu contabilidad. Y sí, pues trajeron consultores principalmente de Australia y de Nueva Zelanda, países que fueron muy exitosos en su implementación de esta armonización. Sin embargo, pues lo que quisiera compartir es que no hay un modelo ahora sí que universal o un modelo que nos vaya a solucionar la problemática automáticamente, no hay uno que sea mejor que otro. Quiero pensar que lo que estamos haciendo aquí en México es bastante más sofisticado que lo que se hizo en Etiopía. Sin embargo, el punto que quisiera señalar es que si Etiopía puede y muchos países africanos han podido, con apoyo ciertamente del Banco Mundial y de otras instituciones, lograr estos avances, creo que en México vamos por buen camino.
El tema que tocaba Horacio de las deudas estatales también es ahora sí que una gran amenaza que, bueno, lo dejaré para la siguiente intervención porque quisiera concluir. Sí, me quedan dos, pero puedo concluir con mis 2 minutos. Bueno, las metas que se plantean pueden hacerse o adentro o afuera del presupuesto, entonces podemos meter todo ligarlo a esta armonización contable o podemos mantenerlo en paralelo, no hay uno que sea necesariamente mejor que otro. Ahora sí que no quiero ser el que traiga la lluvia a la fiesta de la armonización contable, pero sí tenemos muchos retos. De acuerdo al Banco Mundial, por ejemplo, los sistemas de informática cuando se implementan tienen un 20% de probabilidad de éxito en países desarrollados, y en países en desarrollo la tasa de éxito es del 6%. Entonces eso a mí me lleva pues pensar pequeño y de ahí ir creciendo un poquito. No creo que haya expertos en estas reformas que podamos importar de ninguna parte. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros conocimientos, con nuestra forma de hacer las cosas aquí en México, me quedo muy tranquilo de saber que sí tenemos la capacidad. Y bueno, pues hay que empezar a inyectar flexibilidad a este proceso. Y bueno, pues con esto yo quisiera simplemente cerrar con una frase que a mí me gusta mucho de presupuestos, que es de Allen Chick y de Aaron Wildavsky sobre todo. Y ellos dicen que cualquier política o cualquier prioridad de gobierno tiene que estar en el presupuesto, que si no está en el presupuesto, entonces no es prioridad del gobierno. Creo que tiene razón. Si me dicen que la prioridad es educación y no estamos gastando en educación, pues entonces eso es demagogia. En el caso de la armonización contable, el presupuesto de egresos de la Federación destinó 50 millones de pesos a apoyar a las entidades federativas a lograr estas metas. Creo que esa cifra sí se debería de incrementar. Y bueno, pues cierro felicitando a la Universidad de Guadalajara y les deseo muchísimo éxito en este doctorado nuevo que empezamos, y me encanta la idea de tener un espacio donde compartir este tipo de inquietudes.